Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Eduardo Sánchez y voy a presentar el modelo de Haldane y los aislantes topológicos. Este trabajo es la primera parte de mi tesis de licenciatura que estoy realizando con el doctor Carlos Rodríguez y el doctor Pierre Pantaleón. Este es el contenido de la plática. Voy a hablar de cuatro temas en particular. Y para comenzar, voy a hablar acerca del efecto Hall clásico. Si consideramos tener una muestra de algún material de manera bidimensional, como se muestra aquí en la imagen de la izquierda, y hacemos pasar una corriente en una dirección y un campo magnético en dirección perpendicular a la muestra, lo que va a ocurrir es que las cargas dentro del material empezarán a acumularse en los bordes. De un lado se acumulará carga negativa y del otro lado se acumulará carga positiva. Esto provocará en algún momento que se forme un campo eléctrico y que por lo tanto hay un voltaje asociado a ese campo eléctrico que se conoce como voltaje Hall. Entonces, en resumen, el efecto Hall es tener un material, hacerle pasar una corriente en una dirección, hacerle pasar un campo magnético perpendicular a la corriente y aparecerá otra corriente perpendicular a estos dos. Como resultado experimental, se tiene que la resistividad crece de manera lineal con respecto al campo magnético. A mayor campo magnético, pues crece la resistividad. Pero la resistividad longitudinal se mantiene constante en este proceso. Entre las múltiples aplicaciones que tiene el efecto Hall son los sensores de efecto Hall, que básicamente sirven para medir intensidades de un campo magnético. Como se muestra aquí en la imagen, tenemos nuestro sensor y pues un imán. Estos sensores, su fundamento pues son los principios del efecto Hall. Básicamente hacemos pasar una corriente, si hay un imán va a haber otra corriente perpendicular a la corriente que ya teníamos y de esa manera podríamos medir el campo magnético, la intensidad del campo magnético. Okay. Ahora, voy a hablar acerca del efecto Hall cuántico en grafeno, pero para eso pues primero hay que hablar acerca del efecto Hall cuántico convencional. En 1980, von Klitzing intentaba replicar el efecto Hall con una muestra de MOSFET, un semiconductor, como se muestra aquí en la imagen. Hizo pasar una corriente del source al drain y pues esperaba obtener los resultados que ya mostramos anteriormente. Sin embargo, von Klitzing obtuvo algo totalmente diferente. Aquí se muestra en la gráfica de la derecha cómo en lugar que en el resultado clásico la conductividad crece de manera lineal, en este caso la conductividad crece haciendo saltos y formando escalones. Estos escalones están cuantizados, es decir, la conductividad puede ser escrita en términos de un número entero. La explicación de este número entero, como se muestra aquí, no va más allá de lo que ya se conocía en esa época hablando teóricamente y tiene que ver con lo que se conoce como niveles de Landau. En contraparte a la conductividad Hall que presentaba estos escalones, la conductividad longitudinal desaparecía donde estaban los escalones. Aquí se muestra, ¿no? Eh, bueno, en 1982, Taules y colaboradores demostraron que este número entero no es cualquier número, sino que tiene una explicación mucho más profunda y que tiene que ver con topología. En concreto, este número entero es algo que se le conoce como invariante topológico. Entonces, para continuar, voy a hablar un poco acerca del grafeno. El grafeno es quizás el material bidimensional más popular. En 2005 se obtuvo por primera vez por Game y Novolosev, que ganaron el premio Nobel en 2010. El grafeno consiste en átomos de carbono que se encuentran en forma de panal de abejas, como se muestra aquí en la imagen. Y el grafeno presenta propiedades electrónicas y de transporte bastante interesantes, ya que los electrones en el grafeno se comportan como fermiones relativistas sin masa. Aquí tenemos la estructura de bandas del grafeno y en las 6 esquinas de la zona de Brouillard aparecen algo que se les llama conos de Dirac. Y es porque alrededor de estos puntos la relación de dispersión o la energía es análoga a la que tiene la ecuación de Dirac. Y también pues tenemos el hamiltoniano del grafeno, que es similar o es análogo al hamiltoniano de Dirac. Entonces,
¿qué pasa si hacemos pasar un campo magnético perpendicular a monocapa de grafeno? Pues podemos obtener el efecto Hall cuántico. Hay grandes diferencias a comparación del caso convencional, ya que en el grafeno tenemos que la energía de los estados está relacionada o es proporcional a la raíz de n. En cambio, en el efecto Hall cuántico convencional, la energía es proporcional a n, nada más. Además de que la conductividad ya no tiene saltos de uno en uno, sino que aquí tiene saltos fraccionarios. Y estos saltos fraccionarios se debe a la degeneración en el grafeno, ya que hay que considerar que los electrones tienen spin y además hay que considerar en cuál de los conos nos encontramos. Okay. Entre las aplicaciones del efecto Hall cuántico en grafeno, principalmente tenemos la metrología, ya que el grafeno puede ser utilizado para obtener un estándar de resistencia. Originalmente se utilizaba arsenuro de galio, pero si se utiliza grafeno se requieren de condiciones menos extremas, ya que en el arsenuro de galio se necesita tener temperaturas muy bajas y campos magnéticos muy altos. En contraparte con el grafeno no ocurre, podemos tener temperaturas más altas y campos magnéticos menores. Sin embargo, aún se está trabajando en esto, ya que el grafeno está expuesto al medio ambiente, se contamina de oxígeno. En Indea Nanociencia, junto con el Centro Español de Metrología, están trabajando precisamente en esto, en poder obtener el grafeno y utilizarlo para metrología. Y por último, quiero hablar acerca del trabajo que estamos realizando. Una pregunta bastante interesante es, ¿podemos obtener el efecto Hall cuántico sin la necesidad de un campo magnético? Y la respuesta es sí. Y eso es lo que se considera en lo que se conoce como el modelo de Haldane. Otra cosa que estamos haciendo es estudiar la topología en el modelo de Haldane y conocer el origen de ese número entero que aparece en el efecto Hall, que se conoce como número de Che, y que de hecho es lo que había mencionado anteriormente, un invariante topológico. Además de que vamos a estudiar otras propiedades, o estamos estudiando otras propiedades geométricas muy interesantes, como el tensor métrico, que nos puede ayudar a caracterizar las diferentes fases topológicas. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.